Los compuestos oxigenados son cadenas que cuentan con un enlace carbono-oxígeno. Estas las clasificamos entre las tres ramas más importantes, que son los alcoholes, los éteres y los compuestos carbonilos. Para descubrir valiosa información acerca de ellos, quédate en nuestro video. Para empezar, vamos a conocer qué son los alcoholes. Los alcoholes son aquellos compuestos que contienen un grupo de hidroxilo en sustitución de un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, su terminación esta vez será en ol. Sabiendo esto, los compuestos se nombrarían metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, heptanol, octanol, nonanol y decanol. Entre sus propiedades químicas encontramos que son compuestos que se encuentran muy a menudo en la naturaleza, cumpliendo con roles bastante importantes en lo que son los organismos vivientes. También son sustancias polares, es decir, que tienen un polo positivo y tienen un polo negativo. Por esta razón puede que los alcoholes tengan cierto rol dependiendo de cómo reaccionen, ya sea siendo un ácido o comportarse como una base débil. También reaccionan con los halogénuros de hidrógeno para halogénuros de agua y alquilo. Asimismo, suele encontrarse bastante tóxico si se encuentra en el organismo a grandes cantidades de este y tienen propiedades antibacterianas también, por lo que son usados en la industria medicinal y de la química, en pequeñas cantidades. En sus propiedades físicas encontramos que son líquidos incoloros que cuentan con un olor característico y pueden encontrarse en estado sólido cuando tienen de 11 átomos en adelante. Son solubles en el agua por su similitud con esta y con ello se facilita la creación de puentes de hidrógeno. Es decir que a cuanta más cantidades de átomos tengan y más complejos sean sus enlaces, los alcoholes serán cada vez menos solubles. Entre los diferentes tipos de alcoholes podemos encontrar los monoalcoholes, que son los que contienen un solo grupo de hidroxilo, los polialcoholes o los polioles, que son los que ya tienen más enlaces del grupo hidroxilo, o los alcoholes primarios, que es el grupo hidroxilo conectado a un solo carbono, y los alcoholes secundarios, que es el grupo hidroxilo conectado a un carbono que esta vez está enlazado con otros carbonos más. Entre los usos diarios, los alcoholes suelen usarse como productos químicos intermedios y disolventes entre las industrias textiles, colorantes químicos, los detergentes, los perfumes, los alimentos, las bebidas, las pinturas y los barnices. Es más, gracias a la emergencia sanitaria que sacude el mundo por el COVID-19 y sus variantes, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado como medidas básicas de seguridad el implemento del alcohol en pequeñas cantidades para los civiles, mientras que para la desinfección de las áreas se usa un alcohol mucho más fuerte. Como otro ejemplo tenemos 2-metil-4-heptanol. Vamos a fijarnos primero en cuántos carbonos nos está diciendo que tiene la cadena principal. Como nos dice que es heptanol, nos está indicando que son en total 7 carbonos. Nuestro siguiente paso será enumerar nuestra cadena principal. Vamos a enumerarla entonces de derecha a izquierda también.
Lo siguiente que vamos a hacer es colocar el radical metil en la posición de carbono número 2, que es la que nos está indicando. Y finalmente vamos a colocar nuestro alcohol en nuestro carbono 4, dándonos finalmente una muy buena representación zigzag. Los éteres son compuestos químicos del tipo ROR, donde las seres son grupos alquinos y el átomo de oxígeno está unido a ambos. Un éter puede conseguirse en la condensación de dos alcoholes, por ejemplo. La manera de nombrarlos es mediante el interfijo oxi entre los carbonos R y R. Tenemos de pronto el metoxietano, el etoxietano o el etoxipentano. Entre sus propiedades químicas encontramos una baja reactividad, una lenta oxidación en el contacto con el aire también. Esto suele encontrarse peligroso, ya que si se destilan pueden concentrarse en el residuo y conllevar una explosión. De resto son relativamente estables y no son reactivos. En cuanto a sus propiedades físicas, encontramos que cuentan con puntos de ebullición bajos, siendo comparados con los hidrocarburos de una masa molecular similar. Su solubilidad en el agua es parecida a la de los alcoholes, y todo esto es porque no cumple con un ángulo de enlace de 180. Entre sus usos diarios tenemos que sirve para anestesiar garrapatas, perfumería, disolvente orgánico, elaboración de tintes, pegamentos fuertes, medicamentos y combustible inicial de motores diésel. Finalmente, los compuestos carbonilos son aquellos que cuentan con un doble enlace mediante un átomo de carbono y un átomo de oxígeno. Los compuestos más comunes de este grupo son metanal, butanal, etanal, propanal, propanona y butanona. Entre sus propiedades químicas sabemos que se comportan como ácidos, por lo tanto contienen reacciones de adición nucleofílica, reducción o hidrogenación catalítica, reacciones de sustitución halogenada y también reacciones de oxidación. Por otra parte, en sus propiedades físicas encontramos que cuentan con un punto de ebullición más alto que el de los hidrocarburos. Sin embargo, ambos cuentan con el mismo peso molecular. No pueden formar enlaces intermoleculares de hidrógeno, ya que al carecer de hidroxilo sus puntos de ebullición son mucho más bajos que el de los alcoholes. Sin embargo, pueden encontrarse polos atraídos entre los aldehídos y las cetonas. Entre sus usos más importantes encontramos que son agentes saborizantes, componentes de las almendras. Los característicos sabores de vainilla suelen realizarse sintéticamente mediante unos grupos aldehídos y un anillo aromático. Por último, el cinemaldehído da el singular olor a los clavos de canela. Entre este grupo nos encontramos con dos ramas sumamente importantes que ya habíamos nombrado anteriormente, son los aldehídos y las cetonas, que se clasifican debido a sus variantes de reactividad. Como tal, se consideran que no tienen una existencia en sí, sino que son compuestos en los que anda presente el grupo funcional carbonilo. Entre los ejemplos de representación gráfica de compuestos encontraremos esta imagen que nos muestra la clara representación del oxígeno con doble enlace en el medio.